televidentes. Mi nombre es Jonathan. Este es su noticiero Describiendo la Historia. Les agradecemos que hayan decidido vernos este día. Bueno, para empezar, la conquista de México se refiere principalmente a la conquista lograda por Hernán Cortés. Esto fue logrado el 13 de agosto de 1521, en que la Ciudad de México cayó en el poder de los conquistadores españoles. Así es, pero es más importante hablar de los sucesos previos que llevaron a esta historia. Como es bien conocido por todos, el descubrimiento de América por Cristóbal Colón, con ayuda de los reyes católicos, ya había pasado hace 25 años. A la muerte del rey Fernando, y antes de que tomara cargo su nieto Carlos, el cardenal primado Francisco Jiménez de Cisneros ejerció previamente la regencia de Castilla. En España ya se tenían de que en los territorios americanos ya habían pueblos muy ricos en oro y otros metales preciosos. Como medio para hacerse riqueza, se proclamó una ley que autorizaba el rescate de oro, con la cual se promovía que los españoles viajaran a América para comerciar con los nativos, dando sus ganancias del 20%. Y a fin de lograr ese propósito y regular el comercio de las Indias Occidentales, se creó la Casa de Contratación en 1503. Y con esto se dio las bases para las expediciones que se dieron y que terminaron con la conquista de Tenochtitlán. En la primera expedición que se realizó el 8 de febrero de 1517 a cargo de Francisco Hernández de Córdoba, López Ochoa de Saucedo y Cristóbal de Morante, y navegaron por la banda norte de la isla de Cuba realizando diversas escalas. Cruzaron hacia la costa norte de la península de Yucatán, avistando Icap, lugar que bautizaron como el Gran Cairo. El 5 de marzo los expedicionarios españoles aceptaron la invitación, y al desembarcar el capitán Hernández de Córdoba tomó posesión formal en nombre del rey, de lo que él creía una isla a la que bautizó con el nombre de Santa María de los Remedios. En el mar fueron sorprendidos por un viento del norte, que provocó el derrame de agua recién abastecida, por lo que volvieron a desembarcar un poco más al sur. En esta ocasión, otro grupo de mayas atacó a los expedicionarios, provocándoles bajas e hiriendo al propio Hernández de Córdoba. Tomaron la decisión de huir dejando atrás una de las embarcaciones, pues ya no tenían suficientes personas para navegarla. La accidentada expedición regresó al puerto de Carenas, en la isla de Cuba, donde se dio parte de lo acontecido a Diego Velázquez. El gobernador dejó en claro enviar una nueva expedición, pero bajo un nuevo mando. Hasta aquí la historia ha sido interesante, pero créanme que aún faltan muchos hechos que son sumamente emocionantes e importantes. ¿No es así, Eric? Claro, Saúl, no se pueden perder a continuación la siguiente historia. Pues al año siguiente, el gobernador Diego Velázquez, recuperando las naves del primer viaje, y añadió una carabela y un bergantín. Nuevamente, fueron como pilotos Alaminos, Camacho y Álvarez, a los que se sumó Pedro Arnes y Arnes de Soporta como el cuarto gobernante. Velázquez asignó a su sobrino Juan de Grijalva como capitán y como capitanes de los otros navíos, a Francisco de Montejo, Pedro de Alvarado y Alonso de Ávila. Después de abandonar Cozumel, navegaron brevemente hacia el sur. Grijalva ordenó cambiar de rumbo hacia el norte para rodear la península y dirigirse a las cercanías de Chacamputum. Se abastecieron de agua en el lugar y pudieron obtener de los nativos un par de máscaras adornadas con oro. Fueron nuevamente advertidos de abandonar el sitio. No haciendo caso, y al día siguiente se establó una terrible batalla, siendo una victoria contundente para los españoles. Las embarcaciones se dirigieron hacia el oeste, llegaron a la isla del Carmen y a la laguna del Términos. Llegaron a la región de Tabasco, de donde habitan los mayas chontales, y se apoderaron de 4 nativos. A uno de ellos lo llamaron Francisco, y les sirvió como intérprete del idioma chontal. El 8 de junio descubrieron y nombraron el río de Grijalva. Se desembarcaron en Potoncham. Juan de Grijalva entrevistó al cacique maya Tasco, quien se creía presas de oro. A lo largo de la costa fueron encontrados diversos asentamientos humanos, llegando a junio a una isla donde hallaron un templo y 4 indígenas muertos, los cuales habían sido sacrificados. El lugar fue nombrado Isla de los Sacrificios. El intérprete maya chontal respondió que había sido ordenados por los colhuas, pero la respuesta fue malinterpretada y se creyó que el lugar se llamaba Ulua. Días más tarde llegaron los calpisques Pinot, Yoatzin y Teocinzocat, quienes acompañados de Cuitlapitoc y Tentil se presentaron como embajadores del rey Tlatoani Moctezuma Xocoyotzin, y en forma pacífica se realizaron intercambios de regalos.
Grijalva pudo de esta forma percatarse que los aztecas dominaban la región y que eran temidos y odiados por los pueblos sometidos. Francisco de Montejo encabezó un viaje de reconocimiento al norte. Más adelante, las embarcaciones navegaron al río Pánuco, pero en este lugar 12 canoas con nativos huastecos atacaron la incursión española, por lo que los capitanes decidieron emprender el regreso. Gracias, Eric, y un saludo para ti, Alejandrina. Me alegro que estén aún con nosotros, querido público. Continuaremos con esta cautivadora historia con nuestro compañero. Espero que sea de su completo agrado. Continuaremos con esta cautivadora historia de Diego de Velázquez. Organizó una tercera expedición y el gobernador consideró que su sobrino había fallado en su misión y por lo tanto requería de un nuevo capitán y optó por Hernán Cortés, y entre dos lograron reunir 11 embarcaciones, pero a la última hora el gobernador reconsideró y decidió destituir a Cortés. Optó por irse de Santiago avisando al contador Larves, quien avisó al gobernador Velázquez, y los barcos zarparon de Santiago el 18 de noviembre de 1518, con dirección al occidente de la misma isla de Cozumel. Los capitanes escogidos por Cortés fueron Pedro Alvarado, Alonso de Ávila, Alonso Hernández Porcarrero, Diego de Ordaz, Francisco de Montejo, Francisco de Morla, Francisco de Saucedo, Juan de Escalante, Juan de Velázquez de León, Cristóbal de Olid y Gonzalo de Sandoval. El gobernador de Cuba realizó un segundo intento por detenerlo. Había enviado diversos escritos en la que se le ordenaba esperar. No obstante, los barcos de Cortés dejaron las costas de Cuba el 18 de febrero de 1519. Cortés se dirigió a la isla de Cozumel. Al llegar envió intérpretes en busca de los jefes mayas, mandando a decirles que la vista era pacífica. Al principio el jefe supremo y los líderes secundarios, ellos se negaron a entrevistarse con los recién llegados. 3 días después, se presentó ante Cortés una persona. Tras una larga charla, aceptó las condiciones y unos días después todos los pueblos volverían a su vida habitual, abandonando aparentemente el culto a sus dioses y adorando la luz cristiana y a una imagen de la Virgen que Cortés les instaló. Cortés confirmó la presencia de otros 2 españoles que hacía 8 años habían naufragado. Fueron hechos prisioneros por los mayas y 6 días después llegó a la isla con una canoa, con nativos, claro, y con el náufrago Jerónimo de Aguilar, al cual se unió a la expedición y actuó como intérprete de maya castellano. El 4 de marzo de 1519 los conquistadores españoles zarparon de Cozumel. La flota prosiguió el viaje costeando hasta Tabasco. En Potonchán decidieron aprovisionarse de agua y comida. Los mayas chontales permitieron el aprovisionamiento y les pidieron irse. Desembarcó infructuosamente, intentó por medio de Melchorejo y Jerónimo de Aguilar más suministros de comida y oro. Y ante la negativa de los nativos de someterse, se inició la batalla de los españoles en tierras de la Nueva España. Se cree que los españoles lograron la victoria gracias a la superioridad de armas y al temor de los nativos que tenían hacia los caballos. En el lugar, el capellán Juan Díaz ofició la que sería la primera misa católica en tierra firme de la Nueva España, y Hernán Cortés fundó el 25 de marzo de 1519 con el nombre de Santa María de la Victoria. Una vez vencidos, los mayas chontales entregaron como prenda a mujeres, entre las que se encontraba una esclava de nombre Malinay, o Malinche, de Nepate, la cual fue bautizada y conocida por los españoles como Doña Marina o Malinche, quien se convirtió en intérprete a partir de entonces, ya que conocía el idioma maya. Así es un hecho muy cierto de este personaje, pues Malintzin, quien más tarde tuvo un hijo Cortés, que se llamó Martín, apodado el Mestizo, habría de convertirse en figura medular de la conquista. Fue un personaje clave en el surgimiento de una nueva raza. Los españoles permanecieron en Santa María de la Victoria hasta el 12 de abril, cuando Cortés decidió continuar su camino hacia Ulloa, dejando a un puñado de españoles en el recién fundada villa para pacificar y poblar la región. Los españoles siguieron al norte y llegaron el 22 de abril de 1519 a Chalchicoyacán. Moctezuma, que estaba convencido de que se trataba de Quetzalcóatl, había enviado regalos. Habían desembarcado y con el objetivo de hacerse alarde de su poderío militar e impresionar a los embajadores, Cortés organizó en la playa una carrera de caballos con disparos de artillería.
De inmediato salieron mensajes hacia Tenochtitlán, con informes para el Tlatoani. Moctezuma Xocoyotzin quedó deslumbrado, pero ya no estaba seguro del regreso de Quetzalcóatl, por lo que envió mensajes con evasivas, diciendo a los españoles que les resultaría imposible recibirles en México Tenochtitlán. Cortés y sus hombres se dieron cuenta de que la riqueza del imperio era grande, y que los pueblos sometidos representaban la dominación mexica, por lo que decidió avanzar hacia el interior. Al mismo tiempo que se ponía en marcha para conquistar a los aztecas, Cortés estaba fundando la Villa Rica de Veracruz entre el 5 y 10 de julio de 1519, donde fueron nombrados alcaldes Alfonso Hernández Portacarreras y Francisco de Montejo, quien más tarde sería nombrado adelantado en la conquista de Yucatán. Como regidores fueron nombrados Alonso de Ávila, Pedro de Alvarado, Alfonso de Alvarado, Gonzalo de Sandoval, como alguacil mayor Juan de Escalante y como procurador general Francisco Álvarez Chico. Fue así como surgió el primer ayuntamiento en México. Sin embargo, continuando con la conquista, Cortés se dirigió hacia Cuautitlán y Zempoala, pueblos totonacos que eran tributarios de los mexicas. Los gobernantes habían conocido a Juan de Grijalva, logrando una buena relación con los españoles. Ahí empezó la insidia política que Cortés que habían de permitirle capitanear una rebelión de pueblos sometidos que sería la determinante en la conquista de territorios del Imperio Mexica. Llegó una segunda embajada de Moctezuma. Llegaron los regalos con agradecimiento y el apoyo que ofrecía Cortés para someter a los alzadas. En Zipantzingo, un grupo de mexicas comenzó a organizarse para someter a los pueblos totonacos que dejaron de pagar tributo. Cortés asistió con la caballería y pudieron vencerlos rápidamente, lo que convenció a los tuitles de Cuautitlán y Zempoala de la efectividad de las fuerzas españolas y no dudaron en refrendar la alianza. Bajo muy diversas situaciones llegó Cortés al territorio de Tlaxcala, a mano del ejército totonaca español, el cual era numéricamente muy inferior con respecto a la densa población de Tlaxcala que se conformaba por los piomes, los otomíes y los tlaxcalas. El 2 de septiembre de 1519, con un grupo de 15 indígenas que se dejaron perseguir por los españoles hasta el desfiladero de Tecuac, donde Xicotecal y Ayacatzin habían preparado una emboscada, se instaló la primera batalla, cuyo resultado fue favorable para los españoles. Tras evaluar la nueva situación y considerar las repetidas derrotas, el Senado de Tlaxcala ordenó a Xicotecal a Ayacatzin detener la guerra para negociar un acuerdo de paz. Así es, Samuel. Así que antes de dirigirse hacia Tenochtitlan, Cortés llegó a Cholula, ciudad tributaria y aliada de los mexicas, por una población de 30,000 habitantes que tenían un arraigado culto de Quetzalcóatl. Motivada de cholultecas, salió al encuentro del ejército de Cortés, siendo recibidos y hospedados 400 españoles y 400 totonacas. Dentro de la ciudad, por los 2,000 tlaxcaltecas, quienes consideraban enemigos, debieron acampar en la periferia. El conquistador capturó a los líderes cholultecas y mandó a su ejército a realizar un ataque preventivo, provocando la llamada Matanza de Cholula. Murieron más de 5,000 hombres en menos de 5 horas bajo el acero de las espadas españolas y la furia de sus aliados tlaxcaltecas y totonacas. Se dio la orden de incendiar casas y templos. Tras la victoria, los españoles se apoderaron del oro y las joyas, mientras que los aliados indígenas tomaron la sal y el algodón. El contingente español, tlaxcalteca y totonaca permaneció en Cholula durante 14 días. Posteriormente continuaron hacia Huejotzingo y atravesaron entre los volcanes del Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, que hoy lleva el nombre de Paso de Cortés.